Nuestra comprensión de la escritura va a ser significativa, moldeada a la influencia de estos factores. Y nuestros factores que tenemos nosotros desde que nacimos son las tradiciones, a los que estamos acostumbrados, a lo que crecimos, con los que nuestros papás nos enseñaron, la forma que se nos educó para pensar y usar la razón y para explicar las cosas. Nuestras experiencias con ciertas personas, cómo reaccionamos, sus ideas y su cultura formativa que nos rodea. La prioridad dada, acuérdense que las estructuras mentales del ser humano es que tú vas formando capas en la psicología y en la educación. Todo lo que tú vas aprendiendo es como si estuvieras construyendo. Cuando somos niños y nadie nos enseñó a ser envidiosos, ya lo traemos. Y entonces los padres te enseñan a que tienes que compartir. Ese es tu primer tabico o primer bloque que tú tienes. Y vas a ir, cuando vas creciendo a los 2 años que te enseñan a compartir, vas ensamblando todo tu conocimiento. Y eso es la forma en que nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos haciendo estructuras en nuestro cerebro, por lo cual todas estas ideas acerca de Dios o la tarea de nuestra teología nos va a enseñar cómo pensar, cómo razonar. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es una de las tradiciones que en tu familia tienes y que es bueno para ti, que para ti te ha dejado un aprendizaje y es buena esta teología? Ahora voy a pedir que puedan alzar la mano para que me puedan decir qué tradición en su hogar ha sido buena para ustedes. Y ahora sí quiero la opinión de todos. ¿Qué tradición de tu familia ha sido buena para ti? Yo les voy a platicar la mía para que empecemos a ver la tradición. Cuando nosotros nos metimos al adventismo, la tradición de mi mamá era que nosotros teníamos que prepararnos el viernes y hacer todo, y mi mamá preparaba la comida desde el viernes. Pero mi mamá nos ponía algo, nos ponía los himnos de los heraldos del rey. Y esa tradición de poner himnos en mi mente se ha quedado toda la vida. Cuando mis hijos eran pequeños y yo los tenía que levantar, mi tradición era ponerle los himnos. Y mis hijos me dicen, mamá, es que ese himno lo tengo metido en mi cerebro. Le digo, mi hijo, porque es una tradición que mi mamá a mí me dejó. Eran himnos. Yo no quería que escucharan música secular. Y esa tradición a mí me hizo que mis hijos, cuando tenían un problema, recordaran ese himno. Y eran himnos de los heraldos del rey, los himnos que están viejísimos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tradición en su vida que les han dado? Acuérdense que las tradiciones son aquellas que se han transmitido de generación en generación. ¿Qué ha hecho en tu vida una tradición? Así de que voy a pedir que alcen la mano o abran el micrófono para que me digan qué tradición ha beneficiado en su vida y ustedes la han seguido. ¿Qué tradición? A ver, ¿quién dice yo primero? No todos, diría el pastor, no todos juntos. No sé si alguien Okay, Ralph. No sé si te alce mi mano para no escuchar grillos. O sea, pero no, la tradición que nos une generación en generación en mi familia es la del culto familiar. Inclusive lo hemos ido cambiando, modificando un poquito para a medida que otras personas nos visitaban. Por ejemplo, antes nosotros orábamos todos arrodillados, mirando hacia el sofá o donde estábamos sentados, arrodillados. Y entonces vino una persona y me dijo, bueno, ¿por qué nosotros estamos dando la espalda cada uno al otro? ¿Por qué no nos unimos en un círculo y agarramos la mano? Y entonces, así es como hacemos hace como 10 años ahora. Pero a veces cuando tenemos visitas, les invitamos a entrar en el culto con nosotros. Algunos vecinos lo hemos enseñado y todo eso. Y es algo que nos une como familia. Es un punto de parte, un punto de comenzar cada día y un punto de terminar cada día. Yo no voy a decir que lo hacemos todos los días porque a veces personas llegan tarde, a veces personas salen temprano, lo que sea, pero es una costumbre
que nos ha edificado como familia por generaciones. Así es. ¿Alguien más que quiere decir alguna tradición que tenga? No veo las manos. Sí, ya vi a José. José, déjame abrirte el micrófono, José, permíteme. Ahora sí. Pues una tradición que nosotros teníamos cuando éramos chicos es que, bueno, mi mamá es testiga de Jehová, pero nosotros nos levantábamos y los sábados leíamos la Biblia, hacíamos estudio y nos metía en la cabeza que si hacíamos cosas malas, que ya venía el Armagedón y que necesitábamos estar en Cristo y en Jehová para que no nos pasara nada malo. Y eso es lo que nos tenía de vez en cuando no hacer cosas malas. Pero eso es lo que hacía mi mamá, nos daba estudio en las mañanas. Ahora yo te pregunto, José, ¿esa tradición es buena para ti ahorita en lo que tú estás siendo adventista o es malo? Es buena porque de todos modos, pues cuando recién empecé a ser adventista, no me levantaba con ganas de leer y estar estudiando todo el día. Y el sábado también se me hacía pesado en veces, que todo el día. Pero ahora con el tiempo que voy cambiando. Yo he visto, como el otro día Juan preguntó que si habíamos visto cambio en nosotros. Y pues yo sí he visto mucho cambio en mí. Ya no soy rencoroso. Ya cuando se me olvidan las cosas que me han hecho, hasta las cosas que yo he hecho, se me olvidan. Y pues sí, mucho me ha servido. Exactamente. Podemos decir así que hay tradiciones que a nosotros nos han ayudado en nuestra vida y hay tradiciones que ahorita vamos a ver, como dices tú, que te ha beneficiado en quitar ese odio, ese coraje, ¿verdad? Que eres menos rencoroso. A ver, vamos a ver a Berta, ¿qué tradición? Y ahorita voy a seguir dando más preguntas, no se preocupen, tenemos 5 razones por el cual seguir hablando, así que vamos a terminar con esta de tradición. A ver, Berta. Bueno, no es Berta, soy yo, Perdón, hermano Salvador. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá siempre, pues éramos católicos nosotros y siempre nos ponía a rezar, ¿verdad? Entonces eso se me hacía muy bonito porque a veces nos aventábamos hasta, pues casi como 2 horas. Y pues como era uno niño, pues era pesado, ¿verdad? Entonces mi mamá siempre nos decía, vamos a la iglesia, pero vamos temprano, ¿ah? Y a hoy que ya conocí el adventismo, pues siempre desde que he estado en la iglesia adventista, he tratado de estar siempre temprano en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros. Y pues eso también les he dado el ejemplo a mis hijos. No sé si ellos también hagan lo mismo, pero espero que también sigan esa tradición, ¿verdad? De estar temprano en la iglesia el día sábado. Ahí está. Y vemos como una tradición que era, podríamos decir, pagana, porque te paraba a rezar, la has convertido en algo propio, ¿verdad? Les voy a poner la otra diapositiva que dice, incluso si queremos vivir solo de acuerdo a la Biblia, nuestra comprensión de la Escritura está significativamente moldeada, influenciada por una serie de factores. Las tradiciones a las que estamos acostumbrados y con las que crecimos, la forma que se nos educó en pensar, en usar la razón para explicar las cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e ideas y la cultura formativa que nos rodea. La prioridad dada a cualquier fuente o combinación de fuentes tiene una influencia significativa en nuestra teología. Acuérdense, teología, el conocimiento de Dios. Finalmente, la determinación de toda la tarea teológica. Ahora yo les voy a decir. Puedes hacerlo. Yo les pregunto, ¿qué tradiciones hay culturalmente en tu país? Nosotros los que somos mexicanos sabemos que tenemos diferentes tradiciones. Una de ellas que es muy fuerte es el Día de Muertos. También tenemos la tradición del día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que el 12 de diciembre todo se cae. No hay nadie que esté festejando. También tenemos la de los Reyes Magos, que es una tradición que también se paraliza a la ciudad porque hay que llevar regalos a los niños. En el Brasil también conocemos que sus tradiciones son ¿cómo se llaman? Los carnavales,
su baile tradicional es la samba. ¿Cómo nosotros podemos influir en esas personas que están con estas tradiciones? Yo no sé si haya otra tradición. ¿Qué podemos decirle a esas personas que están sumergidas en estas tradiciones? Bíblicamente, ¿cómo lo haríamos? ¿Es buena esa tradición? ¿Es mala esa tradición? A ver, Raf, yo sé que tú quieres opinar, porque te estás riendo. A ver, dime. Déjame quitarte el mute para poder. A ver, Raf, ¿por qué te ríes? Yo creo, me hace reír porque tenemos un costumbre que hasta entre los adventistas lo usamos, y yo sé que al decirlo, la mitad de ustedes va a decir, oh my goodness. Okay. Pero hay una tradición, un costumbre de ser fin de semana para hablar del sábado y domingo. Y la semana termina el sábado. Si el fin de semana es sábado y domingo, entonces eso quiere decir que domingo es el séptimo día. Entonces yo creo que cuando la gente me dice que tengas un lindo fin de semana, yo digo que tengan un lindo fin de semana y domingo también, porque la semana termina, porque el sábado es el séptimo día, ¿ok? Y eso es una costumbre y una manera de influir a las personas de una manera muy sutil para recordar que el séptimo día es el sábado. Así es, exactamente. Ahora les voy a leer la cita que dice: tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes o quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en el poder que domina este mundo. Ahora yo les decía, por eso les preguntaba, ¿qué hay de bueno en las tradiciones? Y les vuelvo a preguntar, ¿qué hay de bueno? Ya lo dijimos, la tradición nos lleva a recordar nuestra historia y nos transmite las lecciones y experiencias de nuestros antepasados. En la Biblia encontramos tradiciones como la fiesta de Purim. Acuérdense que es la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de la reina Esther. Eso se festejaba. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, se sigue recordando la llegada de ¿quién? De los padres peregrinos a la tierra de libertad. Es una tradición importante. Yo les voy a decir, para mi punto de vista, que yo vengo de México y vengo a ambientarme en esta tradición, es reconocer que Dios tuvo bien ayudar a estas personas. Y eso es lo que yo digo, esta tradición es buena. ¿Por qué? Porque te está llevando al conocimiento de Dios, te está llevando a que tú puedas ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Y así hay muchas tradiciones como las que todos ustedes me han dicho, que te enseñaron a orar, llegar temprano, hacer las cosas bien. Todas esas tradiciones van a influir en nuestra vida, pero no hay nada mejor de una tradición que si no te lleva a los pies de Cristo. Por eso el versículo de Colosenses 2:8 dice que tengamos cuidado por quienes nos quieren engañar con teorías. Muchas veces dicen, ¿qué tiene de malo festejar el Día de Reyes? ¿O qué hay de malo, pues, meternos con el Día de Muertos? Pues es su tradición. Si eso nos aparta de Dios, es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Aunque es una tradición cultural de nuestros propios países, no podemos caer en ser nosotros como ellos. Y hay un versículo que el Señor nos dejó, que nosotros no pertenecemos a este mundo, pero que debemos de nosotros estar, pero no desear lo que este mundo nos da. Y ahora la siguiente es, ¿qué hay de malo en la tradición? ¿Se acuerdan que la lección nos está hablando acerca de lo que estaban haciendo los fariseos que seguían atosigando a nuestro Señor? ¿Creen que era importante lavarnos las manos como lo hacían ellos? ¿Era importante o no era importante? Déjenme ver quién y por qué. Me gusta mucho como dice un pastor, ahorita en este tiempo de lavarnos las manos a cada rato es lo mejor. ¿Y era malo esa tradición de lavarse las manos? No, no era malo. Lo malo era que ahora eso era sobre la ley de Dios. Y imagínense, decía, si tú no te lavas las manos, no estás guardando los principios. Y no era porque Dios lo había mandado a hacer así, sino porque ellos habían dicho, hay que lavarnos las manos, ¿por qué? Por higiene, para no enfermarnos, para estar bien, para no tener tantos. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo. No que por eso ya iba a estar eso sobre la ley de Dios. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo.
A veces nosotros justificamos nuestras tradiciones como decir, bueno, es que mi tradición es que yo tengo que hacer esto. Y de ahí no nos movemos cuando no nos vamos bíblicamente. ¿Qué te dice la Biblia? Y eso es lo que nosotros de decir, ¿hay algo de malo en las tradiciones? Las tradiciones pueden llegar a suplantar la verdad al agregar elementos erróneos y supersticiones contra la fe. No era malo lavarse las manos, simplemente que ellos los querían castigar por no lavarse las manos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué tradición te está llevando a ser como ellos? A ir en contra de la fe. Así es de que, hermano, las tradiciones es algo importante que nosotros tenemos que tener. Es la manera, miren, me gusta mucho la tradición de México. En México, como educadores de las primeras bases, enseñamos a los niños a saludar. A saludar, despedirte, decir gracias, por favor. Esas son tradiciones y costumbres que en México se da. Y en muchos países, y yo a veces cuando yo veo aquí, los muchachos entran a tu casa y hola, buenos días, buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque son costumbres que se van acostumbrando. Y no por eso vamos a decir que van a ser castigados o que van a estar fuera de los brazos del Señor, pero son tradiciones que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero que ni una tradición debe estar encima de la fe y el conocimiento de Dios. Y así es de que nosotros podemos ver también la experiencia. Y vamos ahí a ver la experiencia. Voy a leer la cita antes de preguntarle. Dice ahí, ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentáis? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darme. Vean aquí, dice, la felicidad que experimentabas. Porque tú podías haber hecho todo porque estabas feliz. Tenías una experiencia grata. En los seres humanos que fuimos creados con la capacidad de experimentar. ¿Pero qué experimentamos? Amor, podemos experimentar la belleza, la armonía, la música, el arte, y podemos relacionarnos con cosas y otras relaciones mucho más que de una manera racional. La experiencia es parte de nuestra vida y también forma parte importante de nuestra vida espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una experiencia de amar a Dios antes que cualquier persona. Yo les pregunto, ¿qué experiencias en tu vida te han hecho llegar a conocer y aceptar a Dios? ¿Qué hay de bueno en la experiencia? Yo le voy a pedir a alguien que me lea 2 de Corintios 3, 2 y 3. A ver, ¿quién está por ahí con su Biblia? 2 de Corintios 3, 2 y 3. Ya puedes ampliarlo todo si quieres para que veas a todos. Ya tienen la cita ahí. A ver, vamos a pedirle a... ¿Qué? Perdón. 2 de Corintios 3, 2 y 3. Le voy a pedir a ver, a la hermana Olaya, o a Marta, o a Lisette que están ahí. A ver, léanos fuerte, 2 de Corintios 3, 2 y 3. Que lo tiene. Ya lo tienes, Marta, déjame abrirte. Ah, ya están, hermanos Villalobos, ya lo tienen y ya les abrí el micrófono. A ver, léanmelo. A ver, permítame tantito, déjenme enmudecer a alguien que lo tengo abierto. Permítanme, porque si no se envicia. Ahora sí, hermana. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Muy bien. Fíjense lo que dice este versículo. Qué importante es. Ahora, de acuerdo a sus experiencias de ustedes, ¿qué hay de bueno en la experiencia? Quiero ver a todos.
¿Qué hay de bueno en la experiencia que has tenido en tu vida? Fíjense, ¿qué hay de bueno en la experiencia en tu vida? Con el versículo que hemos visto, dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué experiencia has tenido tú en tu vida que ha ayudado a que muchos conozcan a Dios? A ver, ¿quién dice yo? Ahora sí, levanten la mano, digan algo. ¿Qué experiencia has tenido? A ver, hermana Yolanda, usted de aquí la veo y alzó la mano. Ok, cuando yo era más joven, que estaban mis niños más chicos, yo estaba en la iglesia de Huntington Park ahí en Los Ángeles y había un pastor que nos invitaba a salir con él a hacer la obra misionera. Entonces, de alguna manera u otra, yo y él siempre encajamos y llevábamos a los niños. Y siempre nos íbamos a salir ya muy grande, ya no miraba, no podía manejar. Entonces, como yo manejaba, pues yo me lo llevaba a todas partes. Andábamos todo el día el sábado tocando puertas. Y lo más bonito de todo era de que muchas familias nos abrían la puerta y algunas de ellas con 2 visitas ya venían y se bautizaban. Se me hacía muy bonito porque en realidad yo no hacía nada, sino que orábamos por ellos, les leíamos los pasajes de la Biblia y como que estaban sedientos, como que necesitaban mucho escuchar algo de aliento de Dios y hicimos mucha obra de ese tipo y eso fue lo bonito, esa fue una experiencia muy, muy bonita tanto para mí como para mis niños que estaban creciendo y crecieron en este ambiente. Esa es una experiencia que yo puedo comentar. Exactamente, por eso el versículo dice que somos cartas abiertas, por eso el Señor nos ve lo que hagas. Ahora, mi pregunta es, ¿nuestra comprensión de Dios se basa en nuestras experiencias vividas con Él? Recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir hacia adelante, hacia la meta. Pero, ¿qué hay cuando la experiencia es mala? Yo les pregunto, ¿has tenido alguna experiencia mala? Recordemos, somos cartas abiertas. Tu experiencia de rechazo, de prejuicio, odio, sospecha, duda, envidia, celos. ¿Has tenido una persona que te cela que porque predicas, que cela porque das la lección, que te cela? ¿Has tú experimentado algo así? A ver, yo quisiera ver sus manos, a ver quién más quisiera opinar. Una experiencia mala que hayan tenido. A ver, no puedo ver manos. A ver, una experiencia mala. ¿Nadie? Todos hemos tenido experiencias buenas. A ver, hermana Yolanda, usted se animó. A ver, dígame. Si no hay nadie, yo voy a hablar de nuevo. Yo he tenido malas experiencias. Bueno, primeramente en mi familia yo soy la única adventista. Somos 9 de familia, más mi mamá y mi papá. Mi mamá al principio, como dijo la hermana ayer, dijo que ella era la única también, y yo también soy la única en mi casa. Yo traté de leerle la Biblia a mi mamá y a mis hermanos, y luego me dijeron de cosas. Para mí fue muy duro porque era mi familia, era un rechazo tan duro de mis hermanos, y más porque pues yo los quiero mucho, pero ya ahora he aprendido a que no voy y les leo así como lo hacía antes, o no les hablo, les pongo un ejemplo de algún versículo, pero ahora me preguntan, pero al principio era muy duro, me dolía tanto que no podía ni hablar de eso, y ahorita todavía se me vienen a los ojos las lágrimas porque es duro. Es muy duro. A veces cuando voy a la calle y trato de platicar con alguien sobre algún versículo de la Biblia, y me dicen que no, yo nomás sigo mi camino, pero cuando se trata de mi familia, se me hace más duro todavía eso. Exactamente. Y cómo esas experiencias de rechazo, de envidia, a veces nos afecta, ¿verdad? Porque sí, a veces ya nuestra experiencia dice, no, ya mejor no hago esto porque les voy a afectar. Y eso es lo que nosotros de la lección nos lleva. Y quiero que alguien me lea. No, hermano Chava, también usted tiene experiencia. Espéreme, déjeme abrirle el micrófono. Ok, hermano.
Bueno, cuando yo empecé a ir a la iglesia, todavía no era yo bautizado, pero Berta me invitaba a su iglesia y y cuando entraba yo, pues en esa iglesia eran como medios fríos porque nadie te saludaba. Y un día, miré a lo lejos un asiento, como iba yo en las tardes, el sábado en la tarde, me fui y me senté y el hermano que estaba a mi lado me hizo una cara muy fea. Entonces eso como que sentí como un rechazo, como diciendo, pues bueno, alguien que conoce de la iglesia, me hace eso, ¿no? Pero ya después que empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a entender que yo no voy a ver a las personas, sino mi meta es Cristo Jesús. Entonces eso me fortaleció a mí. Exactamente. Veamos cómo todos nosotros tenemos experiencias buenas y malas. Todos. Y eso va a influir mucho en lo que nosotros creemos de Dios. Y ahora le voy a invitar a ver, déjenme ver quién está. Ya me acordé. A Karen, que me pueda leer 2 Corintios 11, 1 al 3. Espérame, Karen, que estoy aquí perdida con mi no te encuentro. Espérame, es que ya me fui para atrás. Ok. Y ahorita que mi esposo se acaba de ir, me pasa todo. Ricardo, a ver, aquí está. ¿Eres tú? Ahí está, Karen. ¿Ya sí está? A ver, ahora léeme la cita que te dije. 2 Corintios 11, ¿qué, perdón? Ahí voy. 11, 1 al 3, Karen. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3. Ok, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, dice ahí que podemos ser, ¿qué, hermanos? Engañados. Engañados. Ok, ahora, Karen, ahí está, ¿ves lo que escribí ahí abajo? ¿Qué hay de malo en experiencia? ¿Puedes leérnoslo, por favor? No todas las experiencias. ¿Qué hay de malo? Ajá, abajo, ya leíste segunda. No todas las experiencias son buenas. En ocasiones, lo que experimentamos o sentimos no proviene de Dios. Por eso, es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos. En ciertos momentos, cuando esto contradice lo que la Biblia nos enseña. Gracias, Karen. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo con esto? Dice que no todas las experiencias son ¿qué? Buenas. Así de que lo que sentimos, o a veces, como les decía, a veces tenemos envidia, coraje, son sentimientos y la experiencia que deja que nosotros no tengamos esa experiencia con Dios, que estemos con Él y lo conozcamos, sino que estamos nosotros en peligro de basar nuestra fe en mi experiencia. Porque a veces hay gente que dice, no, hermanos, es que de acuerdo a nuestra experiencia, aquí en la iglesia se ha hecho así desde que la iglesia se abrió. Y esas son experiencias no basadas en la fe, sino en lo que sentimos. Y a veces eso es lo que nos lleva a nosotros a confrontar y tenemos que llegar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no sea que en la experiencia nos engañe Satanás, como engañó a ¿quién? A Eva. Así de que es peligroso que nuestras experiencias, sean buenas o malas, sea lo que nos defina el conocimiento de Dios. Yo me acuerdo que una vez nosotros tuvimos una experiencia, mi mamá, me acuerdo que íbamos para la iglesia, nosotros cuando íbamos caminando hacia la iglesia, y de repente encontramos a un hermano que nos saludó, ¿cómo están, hermanos? Feliz sábado. Y cuando él nos habla, olía a alcohol. Entonces mi mamá dijo, ay, este hermano se fue a emborrachar y ya nos está saludando. Entonces yo dije, ay, mami, y va con el pastor mi mamá. Ay, el pastor, acabo de encontrar al hermano fulanito que en el camino me saludó y a la iglesia llegó. Y entonces la experiencia mamá fue, alguien que huele a alcohol está borracho. Y entonces en la noche el pastor fue a la casa del hermano y le preguntó, hermano, no lo vimos en la iglesia, ¿qué pasa?
Y el hermano le dijo al pastor, mire hermano, pastor, lo que pasa es que me sentía tan mal y que me fui con el doctor homeópata, el que usa chochitos y los chochitos los ponen en alcohol, la medicina homeópata. Y entonces dice, y yo venía de la consulta y vi a la hermana y ya menciona a mi mamá. Y entonces después el pastor dice, hermana, ¿sabe que el hermano estaba malito y acababa de ir al doctor y por eso olía así? Y esa experiencia a mí me sirvió para algo, para no enjuiciar a nadie. Porque dice la Biblia que nosotros no somos dignos de hacer juicio en nadie. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra experiencia. No vayamos a ser engañados como fue mi mamá al ver al hermano, lo juzgó, probablemente lo criticó. Cuando dice podemos ser engañados como Eva, decir al Señor, mira, ese es pecador y acusar. Entonces nuestra experiencia no nos da lo que la Biblia nos está diciendo. Tenemos que tener que Dios sea el que maneje todas las situaciones en nuestra vida. Así es de que ahora nos vamos a ir a la siguiente filmina, que es la cultura. Y yo le voy a pedir aquí a el pastor, ya que está muy serio el pastor. Lea la cita bíblica que anotamos ahí, pastor. Espéreme tantito, ¿eh? ¿A dónde va? No huya. No, pastor, ya está anotada. Ahí está. Usted quiere con su Biblia. No puedo quitarle el mute. Ahorita mi esposito me ayuda. Espéreme, pastor, espéreme que está en mudo. Espéreme, pastor, que está en mudo. Espéreme. Lo debe de quitar. A ver, quíteme el mudo usted porque no me deja quitárselo. ¿Usted, pastor, ya me quitó el mudo? ¿No puede? En la parte de abajo de su pantalla debe tener el mute puesto. Bueno, ya que el pastor no puede, ahorita en que lo ayuden. ¿Ya pudo, pastor? Sí pude. Ya pudo, ya está, pastor. Ok. Nomás que no le escuché la cita. Ahí está, pastor, primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Ahora yo le pregunto a usted, pastor. La cultura, ¿cómo puede influenciar bien a nuestro conocimiento de Dios? Porque estamos buscando ahorita la autoridad, que es la teología, que es el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede influenciar positivamente la cultura? Si es que lo hay y si no. Bueno, yo partiría del punto de que la palabra de Dios está por encima de la cultura. Si la cultura a la que yo pertenezco contradice la Biblia o choca con la Biblia, tiene que ocupar el primer lugar la Biblia. La cultura pasa a segundo término. Por ejemplo, en países donde, les narro esta experiencia, donde la poligamia es permitida. Cuando el Evangelio de Cristo Jesús llega a las personas, tienen que tomar serias decisiones. Leí la experiencia de un hombre acaudalado que tenía 12 esposas. Pero cuando llegó el evangelio a él, entró con el problema de que tenía 12 esposas. Entonces él tuvo que tomar la decisión, fue el consejo de nuestros hermanos a él, tiene que tomar la decisión cuál de las 12 él escogía para que fuera su legítima esposa. Y tenía que renunciar a todas las demás. Y como dijeran los argentinos, menudo problema en el que se metió. Escoger entre 12 a una. Y entonces, ¿qué iba a pasar con las demás? Bueno, siempre acaudalado, podía darle mantenimiento económico a todas, pero formar un matrimonio únicamente con una. Y eso fue lo que hizo. Entonces vemos ahí precisamente vemos que la cultura del país permitía la poligamia, pero la palabra de Dios no. Entonces la palabra de Dios está por encima de la cultura. Y nuestro buen hermano allí tuvo que tomar la decisión difícil, pero al fin correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que ese es un claro ejemplo de cómo la cultura puede ser buena o mala, o puede ayudar o no ayudar, pero es un ejemplo de que la palabra de Dios está por encima de la cultura. Exactamente. Ya vimos que la experiencia también, la tradición, la Biblia debe estar encima de las tradiciones y de nuestra experiencia. Gracias, pastor.
Ahora, podemos ver también, como decía el pastor, cuando Pablo empezó a predicar también, acordémonos que las costumbres, y le voy a dar la definición de cultura, como un conjunto de valores, costumbres, comportamiento y normas sociales. El apóstol Pablo cuando él también estaba en una cultura, ¿cómo era? Idólatra. Y como era muy idólatra, él fue, y cuando estaban todos los ídolos, había un ídolo que era el Dios que no conocido. ¿Y qué hizo Pablo? Ocupó su cultura, ocupó ese Dios no conocido para él poder hablar de nuestro Dios. Ahora yo les pregunto, ya le dije al pastor, ¿qué hay de bueno en la cultura? En muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica. Aún en los que no es así, encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con la enseñanza bíblica. Si yo les dijera, en muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica, ¿ustedes recuerdan alguna cultura de su país que sí, que ha sido influenciada por la Biblia? ¿Alguien tiene un ejemplo de esa? Pues la Semana Santa, ¿no? A ver, aquí. Bueno, dice Ricardo, la Semana Santa. Eso nos está llevando a ¿qué? A reconocer que un Jesús vino, murió y resucitó. Esa es una cultura que sí se apega a la Biblia, pero que no es el día exacto, ¿verdad? Está manipulado. Está manipulado. ¿Qué otra cultura puedes ver que sí la Biblia influyó en ella? A ver, alcen la mano. ¿Quién quiere hablar? A ver, el hermano Salvador, Ralph y el pastor. ¿Está bien? Espérenme tantito. Voy a quitarle primero a Salvador. Sí, hermano. Bueno, también podemos ver la Navidad, ¿verdad? Que la gente cree que es el nacimiento de Jesús y muchas veces eso nos ayuda a podernos acercar a las cosas de Dios, aunque es algo que no es bueno porque... Espérame tantito que se me estén diciendo. Porque sabemos que no es bueno, entonces, pues eso también te orilla a que conozcas que vino un Dios y nació para salvarte a ti y a mí, ¿verdad? Exactamente, sí. Aunque no, sabemos que no es, ponle mute ahí está. Sabemos que no es la fecha adecuada, pero sí es un punto en el cual la gente puede reconocer que Dios existe. A ver, Ralph, otra cosa culturalmente que ves que tiene la influencia bíblica. Ay, permíteme tantito que no te puedo quitar el mute. Quita tu mute. Ah, ya. El culto y la adoración en el sábado, aunque muchas personas tienen el día equivocado, tienen esta costumbre de acudirse a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y todo eso. Y yo creo que eso es un puente, es una manera de realmente acercar a personas, porque sería muy difícil si no tienen ninguna costumbre de adorar y mucho menos un día. Pero estamos tan cerca a alcanzar a muchas personas simplemente porque ya tienen el costumbre de adorar en un día de la semana. Así es, sí, es una influencia que podemos tener. Muchas gracias, Ralph. Pastor. Yo creo que si entendí bien la pregunta suya, el país por excelencia que muestra una influencia bíblica en el mundo son los Estados Unidos. Sí. Basado sí, hermano Ferrari, ahorita, permítame. La creación de este país está basada precisamente en el conocimiento profundo de la palabra de Dios que tenían los padres peregrinos. De hecho, forma parte del cumplimiento profético de la mujer, ¿no? Que encontró en el desierto protección de Dios. Así que los Estados Unidos, aún en las cortes, usan la Biblia para jurar, o sea, mostrando el respeto que existe por la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que esto está cambiando terriblemente, pero todavía hoy podemos nosotros de países latinos, católicos por excelencia, y llegar a los Estados Unidos y darnos cuenta que aquí la religión es más abierta que en nuestros países. Cuando llegamos acá nos damos cuenta que pues aquí decir soy bautista, soy metodista, soy adventista, no es ningún problema. Al menos yo recuerdo que en México
yo quería ser todo menos adventista por causa del tremendo problema en el que me veía. Entonces aquí hay más libertad de adoración, de expresión, hay libertad, una libertad más amplia, que precisamente eso es lo que la Biblia nos da. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí tenemos libertad todavía. Un día se va a acabar y se va a cerrar y estamos muy cerca de ello, pero todavía tenemos esa libertad y podemos ver cómo la palabra de Dios influenció de tal manera en quienes elaboraron la Constitución, de manera que quedó plasmado allí en el país, en el mundo, como el país que lleva el estandarte de la libertad religiosa. Así es. Gracias, pastor. Me robó mis palabras, mi parte de mi lección. Ahora vamos a escuchar al doctor Ferrari, que está bien a gusto, alzando su manita. Doctor Ferrari, lo escucho. Sí, a gusto aquí. A gusto aquí porque Lupita trajo desayuno en cama. Eso es bueno, eso es bueno, doctor. Brasil, nosotros cuando éramos niños, estamos hablando de niños, 60 años atrás, 65 años atrás, Brasil basicamente es macumba. ¿Qué es la macumba? Culto a dioses extraños. Pero eso fueron los que trajeron esta cultura hacia Brasil. Entonces, si vas a Brasil y no sabes hablar de samba, ni carnaval, ni macumba, pues no estás participando, o más bien no eres brasileño. Dejar todo esto atrás muchas veces causa muchos problemas a las familias. Porque, como dice, la cultura y las tradiciones, pero gracias a Dios nosotros salimos de esto. Ahora, la idea en ese momento es platicar una cosita personal. Teníamos 12, 13, y yo tenía 13 años, mi hermano 14 y un amigo íntimo por ahí de 13, 14. En Brasil, lo más sagrado para la nación es la bandera brasileña. La bandera no se puede tocar. Una vez un muchacho se acostó y puso la bandera como cobija. Alguien lo vio, llamó a la policía y lo llevaron preso. Y no hay excusa. Ay, que yo tenía frío. No, eso no justifica. La bandera es sagrada. Bueno, pero los muchachitos de 12, 13 años sabemos más que esto. En frente al Departamento de Guerra de Brasil, en aquel entonces, de todo el país, hay un monumento que es el monumento del soldado que fue enterrado ahí. Está en frente al Departamento de Guerra. Todos sabíamos, porque en las escuelas primarias la maestra siempre nos da civismo. Y sabíamos que estar ahí era falta de respeto y era condenado. Pero los niños nunca ponen atención a esto. Subimos los tres y estábamos ahí arriba, porque de ahí podíamos ver toda la avenida, todo lo que estaba pasando. Y era un escenario bastante bonito. Y no nos dimos cuenta que a ratito viene un batallón, unos 20 soldados comandados por el capitán, y se pone la mitad de un lado y la otra mitad de otro para que no se escapara, y nos acorralaron ahí arriba y nos llevaron presos. ¿Y ahora qué hacer? Bueno, ya nos llevaron, nos metieron adentro del ministerio, a donde estaba, y el jefe general, el más grande de ahí, viene y dice, ¿qué estaban haciendo ustedes ahí arriba? Bueno, es que nos pareció interesante, y las disculpas de niño. ¿No sabían ustedes que este es un lugar sagrado, es un lugar que no se puede subir? Bueno, la verdad, sí, pero ya sabe. Bueno, entonces, uno con las disculpas de niño creía que ahora el hecho de haber transgredido esta regla con una pura y simple respuesta o excusa estaba liberado. No, nos agarraron los tres, nos metieron en un calabozo, en una celda subterránea, y ahí estuvimos
Claro, en aquel entonces no podía comunicar con los papás porque no había teléfonos y etc. Ajá. Resultado final, estuvimos ahí adentro y yo creo que una eternidad. Pero cuando salimos a la luz, habían pasado como 6 horas. Y honestamente, estas 6 horas para nosotros fue el castigo más grande que pudimos haber recibido en un calabozo por haber transgredido una regla. Así es. Eso es igual con el cristiano. Muchas veces transgredimos una regla, una ley, y después salimos con una excusa chiquita, porque fíjate que estaba haciendo mucho frío. No, 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 no. Cuando cometes algo, cuando transgrede una ley, una regla, tienes que pagar por ello. Y el cristiano, no hay excusa. Hay que seguir, claro, la cultura de sus antepasados. Pero ahora que abrazamos a Jesús, Él es nuestra regla, Él es nuestra ley, Él es nuestro ejemplo. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctor Ferrari. Recordemos que ninguna cultura que es perfecta. Acuérdense que cada cultura se va afectando de acuerdo al pecado que hay en la humanidad y por lo tanto no toda la cultura es positivo. Algunos aspectos culturales tienen un impacto negativo en nuestra fe e incluso puede ser de origen demoníaco. Aquí le voy a pedir a mi esposito que si puede leer Isaías 5:20, por favor. Y dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y entonces ahí podemos ver, si me puedes leer aquí, dice, por la favor. cultura puede tener rasgos que nos hagan parecer bueno lo malo, o viceversa. Por eso todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia, y esta debe prevalecer. Si algo hay que cambiar, debe ser nuestros rasgos culturales erróneos. Así es, así de que no podemos justificarnos, como decía el doctor Ferrari, en nuestra cultura. Muchas veces decimos, bueno, en Brasil la samba, pues es un baile cultural. Sí, pero si no está de acuerdo a los principios del Señor, debemos de tomarlo como algo que no se debe de hacer. Y así vamos a llegar a la razón. Y le voy a pedir al hermano Obed Cáceres. Ahí usted está viendo la cita bíblica que está ahí, hermano Cáceres, sí lo ve, ¿verdad? En 2 de Corintios 10:5. ¿Me la puede leer, por favor? Déjenme buscarla. Ahí está anotada arriba, abajo de la razón. Ahí la tengo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el corazón de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Gracias, hermano Obed. Ahora. Apenas si alcanzo a leerlo, por eso no le di Está cieguito. Está bien, lo hizo bien. Lo hizo bien. Yo quiero que todos participen para que estemos todos en contacto aquí. Ahora, vamos a ver qué hay de bueno en la razón. Fíjense cómo es la teoría ahora. Antes era, como decía antes en lo de la cultura, no llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. En nuestra cultura ahorita, la razón es la que ha prevalecido. Acuérdense que en 1793, cuando en Francia se queman todas las Biblias, porque dicen que en la razón no entraba ¿qué? Nada de lo que la Biblia había. Ahora, si usted le pregunta a un joven de 18 a 25, 30 años, si tú le preguntas, oye, ¿cómo tú ves a las personas que son homosexuales, bisexuales, las queens, las queer? ¿Cómo lo ves? Y ellos te van a responder, pues es su problema. O sea, si ellos quieren hacer, que lo hagan. Si no lo quieren hacer, no hay problema. ¿A ti te afecta? Les preguntas, ¿te afecta? Y ellos te dicen, no, porque ellos pueden hacer en su vida lo que ellos quieren. La razón en estos tiempos es así. No importa si está mal o está bien, siempre va a haber una justificación. Y ahora yo les pregunto, ¿qué hay de bueno en la razón? Y ahora les voy a pedir que leamos estas 3 citas. Y le voy a pedir al hermano Salvador, al hermano Salvador que lea 2 de Pedro 1:12.
Le voy a pedir déjenme ver quién más está por aquí. Hay algunos que no les veo su nombre. Había visto a la hermana Alicia, que nos lea Juan 16:8. A los demás no les tengo su nombre. A Karen, vamos a leer Proverbios 9:10. Y a Maritza, Romanos 12:1. ¿Sí? Sí. ¿Tú no? Espérame, que no te oigo. Sí, dime, Maritza. Tengo mi Biblia en inglés. ¿Tienes tu Biblia en inglés? Pues no la traduces al español. Nada, no es cierto. Espérame, entonces déjame buscar a alguien. Se lo vamos. Gracias. No te preocupes. A Yolanda, vamos a pedirle a la hermana Yolanda que nos lea Romanos 12:1. ¿Está bien? Hermanos Salvadores, que diga hermano Salvador. Segunda de Pedro 1:12. A Karen, Juan 16:8. Alicia, Proverbios 9:10. Y a Yolanda, Romanos 12:1. Así quedamos. Ya me acordé bien para no. Vamos a leer. ¿Qué hay de bueno en la razón? Hermano Salvador, iniciamos con usted. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Ajá. ¿Qué hay de bueno ahí en la razón, hermano? Que debemos de estar como. Que siempre debemos estar recordando estas cosas, ¿ah? Exactamente. Se está refiriendo a la Biblia, de lo que ya aprendimos. Muy bien. Ahora déjeme ponerle mute. Ahora vámonos con Karen. Déjame abrirte el micrófono, Karen, permíteme. Ahora sí, Karen. Juan 16:8. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio. Ahí, ¿qué hay de bueno en la razón, Karen? Pues Él convencerá a todos los que no creen en Él. Exactamente. Va a luchar con tu mente que dice esto es bueno, esto es malo. Él te va a convencer. Gracias. Hermana Alicia, déjeme abrirle su micrófono con Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué nos está diciendo ahí acerca de lo bueno que es la razón, hermana? Pues conociendo a Dios tendremos sabiduría. Exactamente, exactamente. Gracias, hermana. Y por último, la hermana Yolanda. Dice, Romanos 1:12 dice, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así es. Muchas gracias. ¿Ahí cómo hay de bueno la razón, hermana? El culto. Pues nuestro cuerpo es el templo de Dios y es lo que vamos a presentar a Dios en todo momento. Así es. Muchas gracias, hermana. Ahí dice, la capacidad de razonar proviene de Dios. Con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. La razón nos hace sabios siempre que esté sometida a la voluntad de ¿quién? De Dios. Incluso nuestra adoración debe de ser racional y no solo sentimental. Recordemos, hermanos, que Dios nos hizo con la mente de Él. Nos hizo que nosotros pudiéramos pensar, razonar. Él nos dio esa capacidad, pero esa capacidad debe de venir de Él. No de lo que yo quiero, de mi experiencia, de mi tradición, de mi cultura, no, de lo que Dios dio. ¿Y qué hay de malo en la razón? Ahí en Efesios 4:18 también nos dice, es muy peligroso creer que nuestra razón es capaz de abarcarlo todo. Al no aceptar aquello que no podemos racionalizar, rechazamos lo que no entendemos, lo sobrenatural. Alejamos de nosotros a Dios, el único que puede darnos salvación y vida eterna. ¿Qué pasa con la razón ahora? ¿Qué pasa ahora con
con los conocimientos en las universidades. Te dicen, si no se puede comprobar, si no se puede justificar, si no se puede investigar y llegar a un acierto, eso no sirve. Y entonces por eso la Biblia ha quedado como algo antiguo, como algo que no se puede convencer a la gente porque es algo ambiguo. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús nació de una virgen? ¿Cómo fue concebido por el Espíritu Santo? Todas esas razones que vienen en la Biblia, la razón, el pensamiento humano las tumba. ¿Cómo puede ser que hubo un diluvio? ¿Cómo puede ser que el Señor resucitó? La razón es incapaz de entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esa razón que tenemos ahora es lo que nos está llevando a que nuestros jóvenes se pierdan. Pero lo más importante de la lección es cómo podemos nosotros ver en la Biblia. El Señor Jesús dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahí nosotros podemos ver que la Biblia es la autoridad suprema. Hermanos, no hay nada. ¿Qué hay de bueno en la Biblia? Ahí estaban unas citas que ya no me va a dar tiempo porque ya se me fue. El tiempo, Juan 5, 39, 46, segunda de Timoteo, podemos ver las citas de lo que es la Biblia. El libro que Jesús mismo nos invita a estudiar y crear es la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios, útil para enseñar. Hermanos, no hay otro libro mejor para nuestra enseñanza. Es justo, es amoroso. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. En cuestión de fe y doctrina, está por encima de las tradiciones, la experiencia, la cultura y la razón. Todas ellas han de ser evaluadas y analizadas por ¿quién, hermano? Por la Biblia. ¿Qué hay de malo en la Biblia? Nada, hermanos, nada hay. Siempre y cuando nos dejemos guiar en su estudio por su propio autor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos guiará a una verdad, a una comprensión que contradiga lo que Él reveló en su propia Biblia. Hay algo, pudimos ahorita analizar todo lo que la experiencia, las tradiciones, la cultura, puede haber cosas buenas y malas. Pero en la Biblia, hermanos, no podemos encontrar algo malo. Todo lo que está escrito se ha cumplido. Todas las promesas que están, se nos dan. Todo lo que el Señor dice que va a pasar en nuestra vida está escrita y así va a ser. No vas a encontrar nada en la Biblia que vea a que tú no debes de confiar en ella. Pero la cultura, las tradiciones, tu experiencia y la razón, siempre va a haber algo humano. Y en la Biblia no hay humano y divino. Pero Dios nos ha dado todo para justificar, para poder tener una vida tranquila. Ahorita con la pandemia podemos encontrar tantas promesas en la Biblia. Y yo le decía a mi mamá, mami, aunque el Señor me pidiera la vida, yo sé que el Señor me va a tener en la patria celestial, porque confío y creo en Él. No importa lo que pase en tu Biblia, porque la Biblia te va a dar la esperanza, la fe de creer en aquel Dios que creó los cielos, la tierra y el mar. Así de que, hermanos, no hay otra cosa que no podamos decir que la Biblia es completamente lo que nosotros debemos de confiar y guiarnos. En las Escrituras son las normas de nuestra fe. Eso es lo que debemos de ver. Si a mí me hace falta algo, inteligencia, sabiduría, tengo que ir a los pies del Señor. ¿Y por medio de dónde? De la Biblia. Así de que, hermanos, les agradezco por compartir esta lección conmigo. Gracias por las lecturas que dieron. Gracias porque estamos ahorita en este tiempo afianzándonos más en el Señor. Estamos más dispuestos a estudiar su palabra. Hermanos, leamos la palabra del Señor. Ahorita que tenemos tiempo, porque va a haber un tiempo en que ya no podemos ni memorizar las citas. Pero nosotros ahora tenemos, ahorita todo me preguntaba alguien, ¿tú qué crees que pasó con esto? Yo le dije, el Señor me está dando a mí la habilidad de poder aprenderme más versículos de la Biblia, estudiar más su palabra, porque probablemente dentro de un tiempo próximo no voy a poderlo leer, pero ahorita que tengo todo el tiempo, deberíamos de hacerlo. Y los invito, hermanos, esta lección a mí me ha llenado mucho, porque hay muchas cosas que culturalmente, tradicionalmente y por mi experiencia, ahora el Señor me ha abierto la mente y a decir, confía en mí,
porque yo estoy contigo. Gracias a Dios por concluir esta lección. Voy a orar, pastor, para concluir y ya después le paso los micrófonos a usted. ¿Está bien? Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque la Biblia es la única luz que tenemos, porque tú has dicho que tú eres la verdad y la vida. Queremos, Señor, que nuestro grupo hispano y todos los hermanos que hemos estudiado tu palabra podamos tener esa verdad en nuestra vida presente y podamos estar siempre escuchando tu voz por medio de la palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes y te pedimos, Señor, que tú puedas estar con nosotros día a día. Bendice a los hermanos, cuídalos, cumple todas sus necesidades, Señor, y te pedimos, Señor, que nuestra fe pueda crecer en estos tiempos de necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos vemos la próxima. Yo quería decirles que, pero levanté la mano, pero me ignoró la maestra. Quería decirles que hay un punto difícil, interesante y que debemos ponerle atención, donde nosotros como iglesia rebasamos la Biblia por medio de la